Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Les saluda a su hermano y amigo Wilber Contreras. Bendiciones a todos. Espero se encuentren bien de salud, creyendo siempre que nuestro Dios tiene control en toda situación adversa, buena, alta, baja, ancha o a lo largo. Dios siempre tiene control de cada uno de nosotros. Así que bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de hablar de ti, de tantas horas que tú has hecho en mí. No me cansaré, no me cansaré. Bendiciones, bendiciones a todos los guerreros que están por ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos porque Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Quiero decirles, amados hermanos, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, Dios se sigue glorificando en cada uno de nosotros. Así que es bonito, hermanos, saber por medio de la palabra que aunque usted esté pasando por diversas pruebas, por diversas situaciones o cosas adversas, que podamos entender, amados hermanos, que Dios está con nosotros para ayudarnos. Dios está con nosotros para bendecirnos. En esta porción de la palabra que vamos a estudiar hoy, vamos a entenderlo a profundidad. De qué manera nosotros, amados hermanos, podemos tener paz en la tormenta. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera: Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de los Corintios, comienza a hablarles a los corintios sabiduría. Y les comienza a declarar que hay misterios que Dios ha tenido reservado para nosotros, para los que hemos alcanzado los siglos venideros. Todo lo que se había profetizado era para nosotros. Entonces, esto, amado hermano, lo tenemos que entender, porque el apóstol Pablo, cuando se está refiriendo, hermano, a esto, al versículo 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos la mentalidad de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo está tratando de enseñarle algo muy profundo a una iglesia que no lo entendía. El apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de los Corintios, les habla que cuando él llegó a predicarles se hizo ignorante. Sabemos que el apóstol Pablo era estudioso. Sabemos que el apóstol Pablo no era cualquier persona. Era una persona que era muy estudiada. Era una persona que tenía mucha sabiduría terrenal. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios que él no había llegado con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que había llegado a predicarles a ellos con demostraciones del Espíritu Santo, con poder. Básicamente lo que el apóstol Pablo les recuerda a ellos, que el evangelio no consiste en comida ni bebida, sino consiste en poder y en poder de Dios. Ahora, fíjese que lo que me llama mucho la atención y en lo que vamos a enfatizar hoy es que el apóstol Pablo les dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo siempre me he puesto a pensar y es que podemos hacer un paréntesis aquí, y yo siempre me he puesto a pensar en esto.
cómo es que los hombres del ayer, los apóstoles, los hijos de Dios de la iglesia primitiva, siempre fueron de victoria en victoria. Y con este verso a mí me llama la atención mucho, porque el apóstol Pablo les está hablando de una sabiduría que él tenía. O sea que este varón nos podría explicar a nosotros de qué manera caminar de victoria en victoria. Y aquí está la clave para ir de victoria en victoria: armarnos del pensamiento de Cristo, o tener la mente de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Pero a qué se refiere? Fíjese que en esta porción de la palabra que hemos leído, el apóstol Pablo comienza a hablarle a la iglesia de que era necesario que tuvieran la mentalidad de Cristo. O sea, que su mente fuera transformada en una mentalidad diferente, no en la mentalidad del hombre carnal, sino en la mentalidad del hombre espiritual. El apóstol Pablo les exhorta diciéndoles que era necesario que cambiaran su manera de pensar, o que dejaran de pensar humanamente como cualquiera del mundo puede pensar, y que comenzaran a pensar de la manera que Cristo quiere que nosotros pensemos. El apóstol Pablo comienza una exhortación hacia la iglesia de Corintios, exhortándolos a que cambiaran su manera de pensar, que no pensaran como niños, sino que pensaran como unas personas adultas, pero no en la forma carnal, sino en la forma espiritual. Como él mismo lo enseña, que ya no tenemos la mente carnal, sino que tenemos la mente de Cristo. O sea, que pensemos como Cristo pensaba en aquellas situaciones al verse. Por ejemplo, entonces, cuando tratamos de entender cuál es tener la mente de Cristo, o sea, yo tengo la mente de Cristo, ¿será que usted tiene la mente de Cristo? Comenzamos a entender algo más profundo. Y es que hoy lo vamos a aplicar en este tema, caminando con un propósito. Fíjese que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a esta tierra, desde que comenzó su ministerio, Él ya traía el propósito. Desde que nació en esta tierra, Él ya sabía por qué había venido a esta tierra. Ya tenía en claro cuál era el propósito que tenía de parte de Dios. Pero hay cosas más profundas, las que nos servirían a nosotros para que siempre andemos de victoria en victoria. Y para esto es necesario que nosotros vayamos a la palabra del Señor y nos dé, por ejemplo, la manera en que Cristo pensaba, cuál es la mente de Cristo, para entenderla bíblicamente, para que nosotros nos transformemos de esa manera y pensemos ya no como personas carnales, terrenales, sino que tengamos la sabiduría de Dios y pensemos como Dios quiere que nosotros pensemos, que tengamos sabiduría de lo alto. En la palabra del Señor se nos muestra que llega a una boda en Canaá de Galilea. Cuando llega a esta boda, María le dice al maestro: se ha acabado el vino. Pero el maestro le responde con esta palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Aún no ha venido mi hora. Uno de los puntos muy principales es que cuando Cristo vino a esta tierra, tenía claramente cuál era el propósito por el cual Dios lo había levantado en esta tierra, o por el cual Él había venido a esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Cristo en esta tierra? Él mismo lo sabía y Él mismo lo declaraba. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, glorificó al Padre siempre donde Él caminaba. O sea, el propósito número uno de la manera que Cristo pensaba cuando estaba en esta tierra es glorificar al Padre en todo lugar, en todo momento y en toda situación que pudiera estar pasando, dándole siempre la gloria a Dios, sabiendo que en las altas y bajas Dios siempre tiene el control de su vida. Fíjese, tanto que cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo quisieron matar muchas veces, el Señor sabía que todavía no había llegado su hora, sabía que todavía no había llegado la hora de Él padecer. En otras porciones de la palabra, también el Señor se refiere a que aún no había llegado su hora. Cuando se presenta delante de Pilatos, también le dice: yo para eso he venido, yo para esto he venido. O sea que el Señor tenía en claro lo que Él tenía que hacer en esta tierra. La mente de Cristo
era solamente glorificar al Padre. Tenía en claro, por lo que Él había venido a esta tierra, el propósito de Cristo. Mientras estuvo en esta tierra, nunca lo perdió. Y siempre estaba en su mente glorificar al Padre. Siempre estaba en su mente, tengo que ir a la cruz. Tengo que mantenerme en santidad. Tengo que llegar a la meta. Eso, amado hermano, significa caminar con un propósito. Los apóstoles, ya siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitado y glorificado en el cielo, también se armaron de este mismo pensamiento, cambiando su contorno, cambiando la situación, cambiando los problemas en una mente, en una mentalidad diferente, en una mente conforme a la voluntad de Cristo. En la palabra del Señor se nos enseña que aún los apóstoles sabían cuál era el propósito de ellos. Fíjese que el apóstol Pedro, mientras van a predicar al templo, dice la Biblia que los principales sacerdotes los capturan, pero cuando los capturan, dice que los leñacean y les dan duro. Pero dice mi hermano que Juan y el apóstol Pedro iban contentos hacia donde estaban los demás hermanos, comentándoles que habían sido dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y imagínese, hermano, que a usted y a mí nos leñaceen, que a usted y a mí nos peguen una sacudida así. ¿Será que saldremos contentos como estos varones salieron contentos después de aquella leñaseada? Aquellos varones, hermano, ya habían cambiado su mente, ya Cristo estaba glorificado, ya tenían al Espíritu Santo de Dios y ahora ya sabían cuál era el propósito de ellos. Y sabían, amado hermano, que no importara lo que se levantara, Dios iba a cumplir el propósito por lo cual Dios los había levantado. Fíjese que cuando matan a Jacobo, la iglesia, en vez de bajar, hermano, comienza a darle más con todo. La iglesia no menguaba, sino que iba creciendo. El apóstol Pedro, dice la Biblia que Herodes lo captura y lo mete preso después de haber matado a Jacobo. De repente nos damos cuenta, mi hermano, que está en la cárcel, pero no está congojado, está durmiendo tranquilo, porque sabía, amado hermano, que Dios tenía un propósito en él y el apóstol Pedro lo sabía. Esto lo aprendieron, amado hermano, desde el principio, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, iba en la barca y la barca se estaba hundiendo. Ahí iba Pedro, ahí iban todos los apóstoles. Dice la Biblia que se estaba hundiendo la barca, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba dormido, tranquilo. Pero los apóstoles no, los apóstoles pensaban que la barca se iba a hundir. Pero como nuestro Señor y Salvador Jesucristo sabía por qué había venido a esta tierra, sabía que Él no iba a poder morir ahí, porque Él sabía que iba a seguir avanzando hasta llegar a la cruz del Calvario. Eso es caminar bajo un propósito, caminar con propósito, caminar bajo la voluntad de Dios. Ahora, los apóstoles todavía no sabían esto. Y comienzan a decirle, Señor, lo despiertan, Señor, no es que perecemos. Y el Señor se levanta y los exhorta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? O sea, el propósito de Dios, amado hermano, cuando caminamos bajo la encomienda, cuando caminamos bajo el propósito de Dios, Dios se va a glorificar grandemente, no importando la circunstancia, porque vamos a llegar hasta donde Dios ha dicho que lleguemos. Fíjese que la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo, cuando estaba en Jerusalén y lo capturan los judíos, dice la Biblia, amado hermano, que comienza lo querían matar, básicamente. Pero dice la Biblia que al apóstol Pablo se le presenta nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le dice, el apóstol Pablo sabía que caminaba con un propósito. El problema es cuando ellos se embarcan y el apóstol Pablo dice, no, yo miro que esto va a estar mal, no nos embarquemos. Pero aquellos líderes, como él lo llevaban preso, no le hicieron caso. Se emprende en aquella nave, se van, hermano, y resulta que se levanta una tormenta. Y en medio de esa tormenta comienzan, hermano, a darse cuenta que iban a perecer. Los soldados querían matar a todos los que llevaban presos. Pero el apóstol Pablo, amado hermano, se levanta y les dice, Hechos 27, 21 al 26. Como habían pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta.
Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedare atascado en una isla, alégrense pues, yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Pues si usted se da cuenta, el apóstol Pablo sabía que tenía que llegar a Roma, que no importaran los vientos, las situaciones adversas que él estaba pasando, él tenía que llegar a Roma porque así lo había decidido Dios. Eso significa, hermano, cuando nosotros nos armamos de esa mentalidad, bueno, Dios me ha levantado para esto, yo voy a seguir. Sí, pero se levantó el diablo. Sí, pero se levantaron tormentas. Sí, pero se levantaron dificultades. Sí, va avanzando delante de la voluntad de Dios. Eso significa que no importa qué es lo que pase, usted va a llegar a cumplir el propósito de Dios. El problema es que muchas veces nosotros perdemos la fe. Cuando nos damos cuenta en esta porción de la palabra, cuando los apóstoles, amado hermano, una vez más en la barca, dice la Biblia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va caminando sobre las aguas. Pero la barca donde iban los 12 apóstoles comienza, hermanos, a hundirse, comienza a quererse hundir porque la marea estaba muy alta y había una tormenta. Pero el Señor se les presenta y comienzan, amado hermano, a darse cuenta que el maestro iba caminando sobre las aguas y les da miedo. Se les olvidó la tormenta, comenzaron a ver al maestro y dijeron: un fantasma. Y Jesús les dijo: no temas, soy yo. El apóstol Pedro le dice a Jesús: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y comienza el apóstol Pedro, amado hermano, a caminar sobre las aguas. Comienza, amado hermano, a caminar sobre las aguas. El problema es que se desconcentra, pierde la fe y comienza a hundirse. Ahí era donde él, amado hermano, tendría que haber sabido cuál era su propósito en esta tierra. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo había dicho que ellos iban a ir a predicar la palabra a todo el mundo. El Señor les venía enseñando que ellos iban a ser la iglesia, hermano, que Él estaba fundando allá, para cuando Él se fuera, ellos pudieran seguir predicando la palabra del Señor. Pero eso no lo entendieron ellos. Hasta después, ya que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, fue glorificado y ya estaba a la diestra del Padre y habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a armarse de ese pensamiento. Entonces, a usted y a mí nos es necesario armarnos con ese pensamiento para que, no importando la prueba, caminemos bajo el propósito de Dios. Sí, pero mire que a mí me quieren hacer esto, me quieren hacer aquello. Sí, pero usted va caminando, va avanzando con el propósito de Dios. Usted va avanzando, amado hermano, no porque usted quiere, sino porque Dios está queriendo hacer algo en su vida. Ahora, armémonos con ese pensamiento, con la mentalidad de Cristo. Siempre en todo, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado. Que nuestro Dios Padre Todopoderoso sea glorificado en todo. Así podemos armarnos de esa mentalidad. En la situación que estemos pasando, armémonos de ese pensamiento. Caminemos con el propósito de Dios en el nombre de Jesús. Cuando nosotros, amados hermanos, caminamos en esta tierra, armados de la mente de Cristo y de la manera que Cristo pensaba, es lo que quiere decir el apóstol Pablo, podremos llegar a tener victoria en todas las áreas si nosotros nos armamos de esa mentalidad, si nosotros nos armamos del pensamiento que Cristo tenía y que los apóstoles también tenían. El apóstol Pablo enseña a esta iglesia que se armaran de este pensamiento, o que tuvieran la mente. En muchas ocasiones el apóstol Pablo dice: renovaos de vuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: renovaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos de vuestra mente, de vuestra forma de pensar. También nosotros, como hijos de Dios, tenemos, amado hermano, que armarnos de ese pensamiento, caminar siempre con un propósito. Cristo vino de victoria en victoria y hoy está sentado a la diestra del Padre. Así también nosotros podemos ir de victoria en victoria y tener siempre la bendición de Dios si caminamos con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde está el propósito
por el cual Dios te ve levantado, ¿vas a dejar que el diablo entierre el ministerio que Dios te ha dado? Tú que eres predicador, ya fuiste sacudido, ya pagaste el bill. Vamos ahora, hay que avanzar. Caminemos con el propósito por el cual Cristo nos ha levantado. Yo sé que hemos cometido muchos errores. Somos humanos, pero Dios, en su grande misericordia, todavía sigue siendo fiel. Aunque nosotros hemos sido infieles, pero Dios sigue siendo grande, amado hermano. Confiemos en Dios y se va a dar cuenta que Dios hará la obra en cada uno de nosotros. Recuérdese, Cristo le ama. Deje de andar llorando y comience a avanzar como los apóstoles. Estaban pasando cosas difíciles, pero ellos sabían que viajaban con una promesa, viajaban con un propósito. Quiero decirte en este día que si tú le fallaste al Señor, párese firme porque todavía hay un propósito. Si te han dejado con vida, es porque Dios todavía tiene un propósito en tu vida. Pero yo antes predicaba, párese firme y comience a predicar. Sí, pero ya nadie cree en mí. No se preocupe, Cristo todavía sigue creyendo en usted. Cristo todavía sigue creyendo en usted. Porque si ya no creyera nuestro Señor y Salvador Jesucristo en usted, ya se lo hubiera llevado desde hace mucho tiempo. Ahora, deje de ser aguado, párese firme y avancemos en el nombre de Jesús. Porque Cristo, amado hermano, tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Así que deje de estar con ese pensamiento negativo y ármese con la mentalidad de Cristo. Tengo un propósito, voy a seguir avanzando. Cristo es la respuesta. En Él, amado hermano, tenemos victoria. Así que sáquese todo ese pensamiento negativo que está pasando en esa prueba, que ahí va a perecer. No, sacúdase al diablo. Recuerde que es necesario que alumbremos en esta tierra hasta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo aparezca en las nubes. Así que, amado hermano, yo te exhorto en este día a que te armes de este pensamiento, a que pienses como pensaban los discípulos del Maestro, como pensaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con un propósito. Cuando te halles en dificultades, no temas. Cuando te halles en problemas, no se preocupe. Aunque estemos en medio de la tormenta, amado hermano, si usted se da cuenta, en aquel tiempo cuando Jesús iba en la barca, Él iba durmiendo. ¿Quiénes estaban en el problema? Eran los discípulos. Jesús no estaba en la tormenta. Jesús no estaba ahí. Jesús estaba dormido, teniendo paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo, tener paz. Así que cuando usted piense que ya todo se ha acabado, no se preocupe porque esto apenas va comenzando. Cuando usted piense, amado hermano, que todo se está acabando, recuérdese que hay un propósito en su vida. Dios lo ha levantado para que usted sea lumbrera en esta tierra, para que usted siga alumbrando, para que usted siga avanzando. Así que no se preocupe por lo que está pasando, sino ármese de la mentalidad de Cristo por medio de esta palabra. Que el Señor, amado hermano, agregue bendición a tu corazón. Dios te bendiga y te bendiga más y más. Que multiplique las bendiciones en tu vida y que te puedas levantar de esto que estás pasando y puedas declararte en victoria. Satanás, el diablo, sigue vencido y nosotros caminamos con un propósito: glorificar siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuérdese siempre que Dios tiene el control, no importando si es la tormenta, no importando si es el horno de fuego, no importando si son murallas, no importando, mi hermano, si nos tienen rodeados ejércitos poderosos. Dice la Biblia que si por un camino vienen, por 7 huirán. Dice la Biblia que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Dice la Biblia, mi hermano, que Jesucristo es el que nos guarda. Dice la Biblia que Jehová de los ejércitos es nuestro escudo. Jeremías caminaba también con esta mentalidad. Decía que Jehová iba delante de él como poderoso gigante. No importaba la calumnia, no importaba lo que había pasado, no importaba lo que estaba pasando. No me cansaré de hablar de ti, no me cansaré, no me cansaré, no me cansaré de hablar de ti.